Al día de hoy, Rango es una película que no requiere presentación, pero en el 2011 eran pocos los que apostaban por este curioso proyecto que no solo tenía un singular aspecto visual, sino que su historia era innovadora y rompía con los paradigmas del cine familiar. Tomando como referencia los grandes westerns del pasado, el filme es capaz de presentar múltiples elementos aparentemente insignificantes y convertirlos en símbolos profundos, que bajo su apariencia de simplicidad encierran cuestiones importantes. Esto mientras nos sumergimos en una emocionante historia a la que es imposible quedar indiferentes. ¿Estás listo para conocer la filosofía de Rango? Acompáñame en este viaje al lejano oeste para desentrañar los secretos y enseñanzas que nos deja este camaleón protagonista. Desde las primeras escenas se nos introduce la pregunta fundamental de la trama, la incógnita que perseguirá a nuestro protagonista a lo largo de su camino. ¿Quién soy? Esta cuestión se nos presenta primero en el hecho de que Rango es un camaleón, animal capaz de cambiar su aspecto en respuesta al entorno, pero además se nos muestra que Rango es un aficionado al teatro, actividad que se basa en representar roles y personajes. En solo un par de minutos, la película ya nos ha planteado una severa interrogante. ¿Qué tan reales somos? ¿Cuánto nos hemos dejado dominar por las máscaras que usamos? El término máscara social es uno muy recurrente en el pensamiento del sociólogo polaco Zygmunt Bauman, quien en su obra de 1999, Modernidad líquida, las describe como el mecanismo del individuo para poder adaptarse a las exigencias y expectativas de la sociedad. El aspecto de estas máscaras puede ser muy variado, abarcando desde la ropa que se usa, los modismos que se emplean, o la aceptación u apoyo de ciertos movimientos sociales. Pero, sea cual sea su manifestación, su objetivo siempre es mimetizarse en la sociedad, con el fin de no desencajar en ella. Esta no es una situación precisamente anormal en las sociedades humanas. Muchos siglos antes de nuestra era, Aristóteles ya había escrito en su Política: la mayoría de la gente prefiere seguir la opinión de la mayoría en lugar de pensar por sí misma. Pero, ¿por qué esta falta de individualidad y la preferencia de la opinión general? Volvamos al filme. Tras la entrada de Rango en el mundo real, nuestro protagonista se encuentra con un peculiar armadillo errante quien le habla de cosas como el espíritu del oeste y cruzar al otro lado. Pero Rango solamente queda confundido y mejor decide buscar un lugar con agua. Una vez en el pueblo, al ser un total extraño, Rango encuentra la oportunidad de crearse una identidad, una magnífica y poderosa que le haga ganarse el respeto de la gente, donde, apoyado de sus habilidades de actuación y un golpe de suerte, logra hacerse sheriff del pueblo. En estas escenas se nos expone otra de las tesis centrales de Bauman, que dice: las máscaras sociales pueden ser beneficiosas en algunas situaciones, pues Rango, al pretender ser la respuesta a las necesidades de seguridad y confianza del pueblo, se pone la máscara del valeroso sheriff, pues ésta le permite hacerse con muchos privilegios en el pueblo. Pero Bauman continúa: las máscaras sociales también pueden ser una fuente de estrés y ansiedad, situación reflejada cuando Rango tiene que enfrentarse a problemas reales como la falta de agua o la búsqueda de los ladrones, situaciones para las que no tiene preparación e improvisa sobre la marcha, teniendo que cargar con la responsabilidad de sus amigos
quienes confían plenamente en él. Ya hemos hablado de las máscaras sociales, lo que buscan conseguir y las consecuencias de depender totalmente de ellas, pero todavía no hemos comentado sobre aquello que pretenden ocultar estas máscaras: la identidad. En la película, la identidad es aquello a lo que Rango huye mediante la creación de una máscara artificial, sustentada por sus propias invenciones y repetida por sus propios pensamientos. Pero con la llegada de la serpiente al pueblo es cuando finalmente termina su farsa. Al tener que hacer frente a todo lo que supuestamente es, Rango es incapaz de encarnar a ese supuesto héroe valeroso e invencible, quedando como un mentiroso frente a todos los que lo querían y habían confiado en él. Derrotado y humillado, Rango atraviesa el desierto hasta la carretera donde había comenzado su aventura. No teniendo otro lugar a donde ir, decide hacer lo que no había hecho al principio del filme. Así, Rango cruza la carretera. En lo personal, considero esta escena como la más impactante de todo el filme, donde nuestro protagonista, repleto de dudas y tristezas, decide caminar hacia lo desconocido, adentrarse hacia un lugar a menudo inexplorado, pero que siempre está cerca de nosotros: el corazón. Esta metáfora, mostrada como el cruce de la carretera, lleva a Rango a encontrarse con el legendario espíritu del oeste, quien en un par de minutos es capaz de hacerle recuperar su fuerza y sentido. Pero, ¿cómo lo hace? A mi interpretación personal, el espíritu del oeste representa el encuentro del individuo con su propósito o fin, aquel que le brinda unicidad y valor únicos, recordándole que una vez que se ha perdido todo, lo único sobre lo que tiene poder es en su forma de hacer frente a la situación. No importa lo que te digan, las acciones forjan al hombre. Ningún hombre puede huir de su propia historia. Esta última frase referencia cómo el hombre es el protagonista de su propia historia, el actor que trabaja con los materiales que tiene a la mano, y que si bien no tiene control sobre el resto de la obra, sí domina su propia actuación y mentalidad al respecto. De esta forma, el filme presenta una dualidad sobre las formas de usar la libertad para actuar. Por un lado, el alcalde, haciendo uso del poder y confianza que posee, decide hacer uso de ellas para socavar a quienes lo rodean, buscando su propio beneficio. Y por el otro, tenemos a Rango, quien, consciente de los errores de su pasado, acepta que todavía puede redimirse, e inclusive, aceptando que su plan podría significarle el sacrificio, se dispone de forma decidida a forjar una identidad de la que se sienta orgulloso, una que apunte más allá de sus satisfacciones personales, una que deje un impacto trascendente en quienes lo rodean, una que apunte hacia el bien. Finalmente, Rango es un protagonista muy humano, uno que comete errores, sueña y refleja la búsqueda natural del sentido, hallando que no se debe vivir atado a las expectativas y estándares de otros, que es mucho más que aquellas máscaras tan usadas, y que su construcción de la identidad está ligada a ser feliz y poder aspirar a lo bueno. Como escribiría Aristóteles en la Ética Nicómaco, la felicidad no es un estado pasivo, sino una actividad constante que exige esfuerzo y dedicación. Si este video te ha gustado, no te olvides de apoyarme con tu like y suscripción. Recuerda compartirlo para que llegue a muchas más personas y coméntame qué te ha parecido. Sin más, yo soy Wicho y nos vemos a la próxima.